Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. La prédica de hoy titula ¿Tienes la verdad o crees tenerla? ¿Tienes la verdad o crees tenerla? Hoy voy a empezar de una manera completamente diferente este mensaje. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo en voz alta el Salmo 24. Y este nos va a ayudar a responder algunas preguntas que tenemos. Así que yo voy a empezar leyendo los primeros 3 versículos y hasta llegar a la pregunta. Y juntos vamos a responder esa pregunta con los siguientes 3 versículos. Luego les voy a leer el versículo 7 y la pregunta que viene en el 8 y todos juntos respondemos. Y finalmente en el versículo 8, finalmente voy a leer el versículo 9 y hago la pregunta que está en el versículo 10 y todos juntos respondemos. Esta es una dinámica para que entendamos que la palabra de Dios nos está haciendo estas preguntas y entendamos y proclamemos con nuestra palabra, con nuestra voz, lo que corresponde que vayamos a proclamar. Así que en señal de respeto, porque vamos a hablar la palabra de Dios, les pido ponerse de pie. Y vamos a proclamar esta palabra creyendo. Dice la palabra de Dios así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto lo leo yo solo por si acaso. De Jehová es la plenitud, de Jehová es la tierra. ¿De quién es la tierra? Y su plenitud, la plenitud de la tierra es de él. El mundo y los que en él habitan, todos. Amén. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Todos, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dice la palabra: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Juntos: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la Gloria. Selah. Dale un aplauso al Rey Todopoderoso. Tome asiento, por favor. Acabamos de proclamar una palabra poderosa que nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. La tierra no es de nadie, no es de ningún hombre en particular, de ninguna agrupación. La tierra es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que la fundó. Y muy claramente nos pregunta: ¿y quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y la respuesta es muy clara, que hemos leído: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá la bendición de Jehová. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Y luego nos habla esta porción de la palabra: que alcemos nuestras cabezas, alzaos vosotros, puertas eternas. ¿Recuerdan ustedes? Anteriormente, en el pasado, las ciudades estaban protegidas por murallas y tenían puertas, y si no levantaban las puertas no podía entrar nadie de afuera ni salir nadie de adentro. Entonces se refiere a que se levanten las puertas para que entre el Rey de Gloria, para que entre el Rey de Gloria en la ciudad, para que el Rey de Gloria entre en la nación. No estoy en actitud beligerante, estoy en actitud completa de obediencia a la palabra de Dios. Espiritualmente estoy diciendo: abran las puertas de Santa Cruz, abran las puertas de Bolivia, para que entre el Rey de Gloria.
¿Y quién es ese Rey de Gloria? Jehová fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Hay alguien que tiene que hablar la palabra de Dios en esta nación. Alábele al que vive. Abran, levanten sus puertas para que entre el Rey de Gloria. Alcen las puertas de la ciudad para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. ¿Hay alguien que diga un poderoso amén? Alábele usted al que vive. Hay personas que dicen conocer la palabra, pero no entienden que en la palabra hay poder y hay enseñanza para saber caminar cuando en tiempos difíciles y en tiempos de necesidad. ¿Hay alguien que diga un poderoso gloria a Dios? Alábele al que vive. Todos los días los hijos de Dios deberíamos proclamar y hablar la palabra de Dios en voz alta en nuestros hogares. Amén. Debía ser una disciplina permanente para que escuche nuestra alma lo que Dios dice. Ahora sí me voy a adentrar en la palabra, en la prédica de este día. Hay personas que son sumamente sobreprotectoras de sus hijos, al punto que hasta se hace difícil vivir con ellas. Viven una especie de psicosis, al punto que paran llamando a cada rato por teléfono a sus hijos. Hasta viejotes. Cada rato. ¿Qué está haciendo? ¿Qué no está haciendo? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los niños? Cuando tenían 10, 12 años posiblemente andan así. Hasta ahora, 30 años y siguen. ¿Qué están haciendo? A muchos de ellos se les va hasta el sueño a medianoche. Y se levantan preocupados para ver cómo están sus hijos, por si acaso no se hayan muerto. No les esté pasando algo. Algún evento marcó esas vidas. Alguna circunstancia marcó y hizo que una puerta se abriera. Una puerta a este tipo de preocupación, a este tipo de temor. La pregunta clave ante estas personas es: ¿será que ellos confían en Dios? ¿Será que están confiando en Dios? ¿No será que el temor de que algo malo les suceda ha tomado control de tu vida y tú no te has dado cuenta? Ninguno de nosotros los creyentes debería tener temor por lo que pudiera ocurrir en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de nuestros hijos. Porque Dios enseña en su palabra que Él tiene buenos planes para nuestros hijos, que Él tiene buenos planes para nosotros. ¿Hay alguien que diga amén? La palabra en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, es muy clara y muy explícita, porque dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué clase de pensamientos tiene Dios sobre nosotros? Pensamientos de paz y no de mal. ¿Hay alguien que diga amén? Los planes que Dios tiene sobre la vida de sus hijos, los planes que Dios tiene sobre la vida de nuestros hijos son espectacularmente maravillosos. Eso dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Antes bien, hojas que nada no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Esos planes son realmente maravillosos. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene planes maravillosos sobre tus hijos. Dios tiene planes maravillosos sobre ti. Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. ¿Hay alguien que diga un poderoso amén?
Alábele al que vive. Si tú andas experimentando este tipo de temores, lo que necesitas es plantar la palabra de Dios en tu corazón. Si tú estás experimentando temores en tu vida, tú tienes que plantar la palabra de Dios en tu vida. Recuerda cuando Satanás vino a tentar a Jesús, Jesús no lo resistió a puñetes, Jesús no lo resistió a patadas, Jesús no lo resistió con bloqueos. Jesús resistió la maldad, ¿cómo? Haciendo uso de la palabra. Escrito está, a tu Dios no tentarás. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Y entonces no entiendo por qué los creyentes no hacemos uso de lo que Él nos ha enseñado en su camino. Y nos decimos cristianos. Hemos de usar lo que Él nos ha enseñado a hacer. Debemos de usar el poder que hay en su palabra para salir de nuestros problemas, para conquistar las cosas, para cambiar las circunstancias. Hemos de usar lo que Dios nos ha enseñado a usar. Hay alguien que diga amén. El problema es que los cristianos no leen la Biblia. El problema es de que no conocen la palabra de Dios. Entonces no pueden usar lo que no conocen. Ese es el gran problema. Si tú andas experimentando entonces esos temores, lo que necesitas es plantar la palabra de Dios en tu corazón. Y ese temor que empezó a controlar cada uno de tus pensamientos, se va a ir disipando de a poco. Se va a ir disipando con el transcurrir de los días y va a terminar desapareciendo por completo. ¿Acaso no dice Juan, el discípulo, acaso no dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? Porque eso es lo que dice Juan en el evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, libre de la esclavitud del temor, libre de todo tipo de esclavitud. Para ser libre de toda esclavitud, te está diciendo la palabra, has de plantar la palabra de Dios en tu corazón y has de resistir el embate de la maldad. ¿Con qué? Con la palabra plantada en tu boca y has de proclamarla creyendo. ¿Hay alguien que diga un poderoso amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que como cristianos lleguemos a experimentar este tipo de temores? Este y otro tipo de temores. ¿Cómo es posible que podamos ignorar la palabra de Dios que nos advierte de no tener temor? Que nos dice, confía en mí. La palabra de Dios nos dice, confía en Jehová tu Hacedor. El proverbio te enseña que has de confiar en tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? La verdad es que todos nosotros tenemos un cristal con el cual vemos la vida. La verdad es que todos nosotros tenemos un sistema de creencias que nos sirve de filtro para analizar la vida. Porque la realidad en la vida depende con el tipo de lente con el que tú miras la vida. Y ese tipo de lente se llama tu cosmovisión. Es tu manera de ver las cosas. Es tu sistema de creencias que te hace ver las cosas de una o de otra manera. Amén. La cosmovisión está compuesta por todas las ideas que tienes acerca de la vida. Y esa cosmovisión ha sido formada por tu sistema de creencias. Así que si tú fuiste formado creyendo que las piedras hablan, pues vas a creer que las piedras hablan genuinamente. No es porque estés engañando, sino porque fuiste formado así, así creciste. Y entonces tú crees que eso es evidente. Pero si tú le dices a alguien que no tiene ese tipo de cosas, mire y dice, wow, esto me parece a mí absurdo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no cabe en su sistema de creencias. Hay alguien que diga amén, alábele al que vive. Muchas de esas creencias fueron formadas cuando nosotros éramos niños. Y en algunos casos ni siquiera nosotros estábamos conscientes de ellas. Muchas de ellas nos fueron transmitidas por los abuelos, por nuestros padres, por personas que ejercían influencia sobre nosotros,
por algún profesor, por algún vecino. Todo ese tipo de personas han estado, ¿no es cierto?, ejerciendo cierto tipo de influencia sobre nuestra vida. Otras influencias se formaron a partir de nuestras experiencias de la vida. Y entonces nuestra comunidad también tiene mucho que ver en ello. En cómo, ¿no es cierto?, miro yo la vida. En cómo me enfoco, en cómo la enfrento. Esa es la razón por la que algunas personas creen tener la verdad sobre ciertas cosas. Porque esas personas están mirando la realidad a través de ese su lente, de su cosmovisión, desde su sistema de creencias. Hay gente que cree que lo está haciendo muy bien, que lo está haciendo súper, que es maravilloso, que todo lo que hace, ¡qué maravilla! Es la tuti. Aunque miles y miles de personas le digan que no es así, no va a cambiar porque su sistema de creencias está influido por su manera de pensar. Está definido hace mucho y peor aún cuando este está sesgado con un trasfondo. Tan simple como eso. Por ello, cuando nuestra visión de la verdad está filtrada por sistema de creencias con un trasfondo determinado, perdemos el foco. Perdemos el foco por completo. Entonces, no podemos ver la verdad con precisión. Entender mal a Dios te puede costar el futuro. Te cuesta la vida eterna. Por lo tanto, es un error entender mal a Dios. Entender mal la verdad. Porque la verdad es Dios. Entonces, entender mal la verdad. Y si nosotros malentendemos la verdad, entonces no la vamos a poder ver con precisión. Así que yo puedo ver la verdad con precisión o no la puedo ver con precisión. La puedo ver borrosa o dejar de verla. Por eso a alguien dice, ¿no es cierto? A alguien que fue criado como ateo, tú le dices, oye, ¿sabes qué? Jesús. Y se ríe de ti. ¿Cómo que Jesús? ¿Qué Jesús ni qué Jesús? Juan Jesús, si Dios no existe. ¿Qué me vas a venir a hablar de ese Jesús si no existe? Su sistema de creencias está ahí operando y no está dispuesto a abrir su corazón a ti. Y no lo va a cambiar con ningún tipo de argumento. No va a cambiar en su vida. Hay un único poder que puede transformar el sistema de la cosmovisión de una persona. Y ese es el poder que ejerce el Espíritu Santo. Ese es el poder que ejerce el Dios Todopoderoso a través de sus milagros, sus señales y de todo lo que Él nos ha dado. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele con ganas. Así que para vivir una vida de plenitud, nosotros tenemos que entender que es el trabajo de Espíritu Santo llevarnos a comprender la verdad completa. ¿Por qué digo que es su trabajo? Porque Él se encargó de escribir un manual compuesto por 66 libros, donde dice, esta es la manera como es Dios. Esta es la manera como Dios piensa. Esta es la manera como tú tienes que comportarte. Aquí está. Él se encargó de dejarnos un algo que nos dijera cómo es Él, de qué manera nos espera y cuál es la cosmovisión que Él espera que nosotros tengamos. Trabajo de Espíritu Santo. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Por eso es que es increíble que los cristianos que teniendo un manual de vida, no acudan al manual de vida para recibir lo que su padre quiere mostrarles y enseñarles. Por eso es inadmisible que un cristiano no lea la palabra de Dios. Porque aquí le está diciendo qué espera Dios de uno y cómo espera que pensemos. Él nos muestra su propia cosmovisión, porque esa es la cosmovisión que Él nos quiere llevar. Hay alguien que diga amén, alábele al que vive. Alábele con ganas. Por eso, para vivir una vida de plenitud, tú necesitas alinear tu cosmovisión con la verdad de la palabra de Dios. Si tú consideras que eso es así, eso es lo que vas a hacer. Y entonces vas a permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo en tu vida. Dese cuenta
lo que uno piensa, todo lo que uno hace en su vida proviene de su cosmovisión, de la cosmovisión individual que cada uno de nosotros tenemos. Podemos decir que inclusive nuestra cosmovisión se convierte en el fundamento de nuestra vida, porque tu cosmovisión determina tu capacidad de ser disciplinado o determina tu incapacidad de ser disciplinado. Cuando nosotros vemos en las calles de nuestra ciudad, por ejemplo, llegamos a un semáforo que está en rojo y vemos ahí conductores de vehículos de servicio público que manejan micros, que manejan taxis, que manejan radiotaxis, que manejan vehículos de servicio público. Para manejar un vehículo de servicio público se necesita una licencia especial. No se necesita una licencia común y corriente, necesita tener una licencia con un fondo rojo, fondo rojo, una licencia profesional. Se supone que esas personas han leído el código de tránsito, que lo conocen y que ellos han aprobado el examen y van a observar las normas de tráfico que hay en una ciudad. Pero cuando llegan a un determinado lugar, un rojo, se pasan como si nada pasara. Violan el rojo, ¿no es cierto? Y les vale el comino. Y es más, si algún día te toca a ti estar al frente y detenerte frente al rojo y no pasa nadie por la intersección y aparece alguno de ellos por detrás tuyo, te bocinea. ¡Pepet! ¡Pepet! Y cuando tú no le haces caso, cuando pasas, te aprovecha rápido de ponerse a tu lado y te recuerdan, no sé cómo conocerán a tu mamá. Pero ahí el insulto está a flor de boca, maldiciendo. No saben a quién maldicen, les rebota. Pero díganme, ¿cómo espera usted ese comportamiento de un profesional del tema? Inadmisible. Cuando algo así le sucede a uno, uno piensa, dice, wow, qué salvaje este. ¿De dónde ha venido? ¿Qué cosa come? Te queda una gran interrogante. Pero ese señor, dado que piensa que lo está haciendo bien, no tiene el más mínimo sentimiento de culpabilidad, en lo absoluto. Es más, tiene una condenación para ti que no lo haces, que estás observando la norma. Pero él tiene una licencia profesional. ¿Dónde está el problema? En su manera de ver la vida. ¿Dónde está el problema? Porque al ver la vida, dice, esta norma se obedece cuando a mí me da la gana. Tan simple como eso. Entonces, por eso no hay esa actitud de observar la normativa. Y estoy poniendo un ejemplo que lo vemos en las calles todos los días, para que sea fácilmente entendible. Porque eso se suscita en todo tipo de ámbito de cosas. Entonces, ¿dónde está el problema? En el sistema de creencias. Y luego queremos ser bendecidos, y luego queremos que nos vaya bien, y luego queremos que nos vaya maravilloso, que seamos un país de la tutti. Empecemos por lo pequeño, empecemos por lo más cercano, empecemos por lo crítico, empecemos cambiando nosotros, empecemos observando. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Alábele al que vive. Tu cosmovisión determina la actitud con la que tú te levantas cada día. Determina la actitud con la cual tú tratas a tu familia. Determina la actitud con la cual tú tratas a tu cónyuge, con la cual tú tratas a tus hijos. Tu cosmovisión, tu manera de ver la vida. Es eso, ¿no es cierto? Es la manera, ¿no es cierto? Como algunos se creen los amos, reyes y señores que te tienen que pasar todo y tienen, ¿no es cierto?, su muru y milla ahí al lado, alguien que le va a trabajar su geisha, ¿no es cierto?, que vaya y se lo traiga y se lo suba. Por favor, cortame las uñas, ¿no es cierto? Secame, ¿no es cierto? Secame la cabeza, rascame la espalda, ¿verdad? Porque mamita lo acostumbró de esta manera. ¿Cómo es? La manera en cómo tú tratas a los tuyos viene marcada por la manera en cómo ves la vida. ¿Cuán importante es tu cosmovisión?
Tu cosmovisión es el marco de referencia para tu manera de vivir. Para ver si eres respetuoso con la gente o no eres respetuoso con la gente. O si eres caballo con la gente o no eres caballo con la gente. Nosotros, por ejemplo, decimos que respetamos lo que otras personas piensan. Pero pretendemos imponerle a las personas nuestra forma de pensar. A eso yo les digo, ese es ser cuadrado. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve? Una disposición, una ley no cambia a las personas. Para cambiar a las personas hay que trabajar sobre el corazón. Está bien que se saquen esto, que protege, que la ley, esto está bien que se haga ese tipo de cosas. Pero ¿sabe qué? Eso no cambia a las personas. La actitud se cambia de una manera diferente. La actitud se cambia con mensaje. La actitud se cambia cambiando una manera de pensar. Eso es cosmovisión. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Decimos valorar la tolerancia, pero hay personas que no podemos ni ver ni sentir. Mis hermanos amados, hay muchas veces que nuestras cosmovisiones chocan y chocan con las de otras personas. Tenemos cosas y pensamientos completamente distintos y no puedo imponerle yo a otra persona que piense como yo pienso. Dios le dio la libertad a cada quien que piense como cada uno quiere. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. A ver, veamos qué nos dice la Biblia en el libro de Colosenses, porque la Biblia tiene algo que decir. En Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Por ello, ¿qué quiere decir esto? No permitas que nadie altere tu visión bíblica de las cosas. No permitas que nadie te diga que no tengas opinión sobre algo. Dios te dio la libertad de opinar sobre lo que quieras. ¿Hay alguien que diga amén? Dios te dio la libertad para opinar sobre los hechos que te toca vivir. O que alguien venga y te diga lo que tienes que decir o lo que tienes que hacer. No lo permitas jamás. Esa es tu libertad. Esa es la libertad que Dios te ha dado. Alábele usted al que vive. Mi hermano, mi hermana, es súper genial ser tolerante. Pues es una maravilla. Si eso significa que se acepte a las personas sin importar lo que ellos crean. Pero si piensas que tolerancia significa que tienes que estar de acuerdo con una cosmovisión que es falsa, entonces sí debes ser intolerante. Porque tú puedes amar y tú puedes aceptar a las personas aunque no estés de acuerdo con su manera de pensar. ¿Hay alguien que diga amén? Tú puedes amar y respetar a las personas aunque su punto de vista sea común, o sea, completamente diferente al que tú tienes. Ten tu confianza en tu fuente de verdad y encuentra una manera respetuosa de no concordar. Amén. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, lo que sucede es que empieza un proceso de transformación. Empieza un proceso de mejoramiento de tu cosmovisión. Cosas que antes pensabas que estaban bien, empiezan a ser reemplazadas por la manera de pensar de Dios, esa que está puesta en la palabra. ¿Hay alguien que diga amén? Por eso dice que el que robaba no robe más, que el que mentía no mienta más, el que acusaba no acuse más, el que fornicaba no fornique más. ¿Cuántos dicen amén? Te está cambiando la manera de ver la vida, te está mejorando tu cosmovisión. Alábele al que vive. Así que cuando tú te entregas tu vida a Cristo, empieza un proceso de mejoramiento de tu cosmovisión, porque empieza una renovación de tu mente.
Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! Ese mejoramiento de tu cosmovisión te lleva a reorientar tu camino. Te lleva a reorientar tu camino. Antes pensabas que era a todo dar, tirarse una borrachera de aquellas y era sinónimo de diversión. Cuando viene el Evangelio de Jesucristo, te cambia y te dice, eso no es sinónimo de diversión, eso es sinónimo de perdición. Amén. Y no tiene nadie necesidad de andar con una lupa mirando mi vida o con un alcoholímetro para ver si chupé o no chupé. Porque que resulta que cuando la verdad entra a tu vida, la verdad te hace libre, libre. Alábele al que vive. Alábele, alábele. No voy a cambiar la manera de pensar de las personas por imposición ni por fuerza. Es el poder del Espíritu Santo el que cambió mi manera de ser, mi manera de ver la vida y mi manera de vivir. Es a ese poder al que tengo que acudir, al poder espiritual del Rey de Reyes y Señor del Señor. Alábele al que vive. Alábele. Queremos una nación bendecida. No es que en el problema del momento, el problema, tenemos que arrodillarnos. Tenemos que arrodillarnos todos los días para buscar la voluntad de Dios. Para que Él nos guíe todos los días de nuestra vida. Para traer la presencia de Dios a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestras ciudades y a la nación entera. Alábele al que vive. Mi hermano, ese mejoramiento empieza a trabajar en ti una vez que has recibido a Cristo. Empiezas a adoptar la mente de Cristo. Eso es lo que significa el nacer de nuevo. Si no está pasando contigo es porque no naciste de nuevo. Tan simple como eso. En otras palabras, no eres cristiano. Ahora, piénselo bien. Si nosotros de inmediato, al entregarle nuestra vida a Cristo, cambiáramos nuestra manera de pensar, entonces empezaríamos a ver el mundo con la perspectiva con que la ve Jesucristo. Pero eso no sucede, mi hermano. Porque el cambio de tu cosmovisión es un proceso. Es un proceso de edificación. Es un proceso donde sale una creencia y entra una nueva. Es un proceso, por eso la Biblia dice que la revelación de Dios es una relación progresiva. Línea sobre línea. Mandato sobre mandato. Precepto sobre precepto. Proceso. Uno detrás de otro, uno detrás de otro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a mí me dicen, el talcito se ha convertido. No, el talcito ha hecho una oración, está empezando su curso de conversión. Ya le va a tomar varios años para ser un cristiano maduro y derecho, porque necesita entrar al cambio, al proceso que va a cambiar su manera de ver las cosas, su manera de vivir, su manera de encarar cada una de las cosas de su vida. Y eso tiene que ser reemplazado línea por línea, renglón por renglón, mandato por mandato. Alábele al que vive. Amén, amén. Bien, amados, entonces, ese proceso es un proceso donde invertimos tiempo, donde invertimos esfuerzo. Así es como llegamos a adoptar la manera de pensar de Dios. Esa es la forma, como dice la palabra. Así enseña la sana doctrina. Así es como recibimos una nueva visión, una nueva manera de ver el mundo y la vida. ¿De dónde se nacieron las ganas de orar? Cuando eras mundano, ¿qué orabas? Ni la estampita te daba flojera hasta leer la estampita que te regalaban o que tú regalabas en la primera comunión.
La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña una cosmovisión que es completamente clara. ¿Y qué dice esa cosmovisión? Todo parte de un Dios todopoderoso, de un Dios que es creador del cielo y de la tierra. Y ese Dios está descrito en la Biblia. ¿Hay alguien que diga amén? De ahí parte esta cosmovisión. Esta cosmovisión bíblica nos dice que es tiempo de vivir sumergido en el Espíritu Santo, que es tiempo de tener una comunión plena con el Espíritu Santo, que es tiempo de que nosotros cuestionemos qué es lo que valoramos. Hace algún tiempo atrás, no recuerdo si 1 año o 2 años atrás, escribí una cartilla al respecto. ¿Cuáles son tus valores cristianos? ¿Qué es lo que valoras? Y no la escribí para ganar dinero, la escribí para que usted tenga un documento que fácilmente le permita acceder y diga, sí, me identifico con estos, estos son mis valores, esto es lo que la Biblia dice que esto es lo que tengo que ser. ¿Qué valoramos? ¿Qué es lo que valoramos? ¿Qué valoras, mi hermano? ¿Quién decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Quién? ¿Es la opinión del pueblo? ¿Es por voto democrático que se tiene que decir qué está bien y qué está mal? ¿Es la opinión popular la que define quién es el que tiene la razón y quién no? Me pregunto. ¿Es el gobierno el que dice lo que está bien y lo que está mal? ¿Es realmente la gente buena? ¿O la gente es bien torcida y bien malvada? Preguntas existenciales que uno tiene que hacerse, mi hermano. No sé cómo la gente puede vivir sin hacerse estas preguntas y sin contestarse. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Cuando respondas a estas preguntas, vas a saber cómo anda tu cosmovisión. A ver, veamos un ejemplo para que lo entienda, porque parezco muy teórico, estamos callados aquí. Parece que estuviera hablando en chinese. Ni hao. Veamos un ejemplo que conocemos todos, hablemos de billete, ¿qué les parece? De dinero. Hay quienes dicen que el dinero es malo. Otros dicen que aquel que lo tiene es porque no está consagrado. Otros, si tienen alguna cosa de valor, se sienten culpables, no la quieren mostrar. Si tienen una buena casa, uy, no, van a decir, ¿de dónde? Tienen un buen reloj, no, hay que guardarlo, ¿no ve? ¿O no? ¿Qué van a decir, no es cierto? Pero ¿qué dice la Biblia, mi hermano? No qué dice el vulgo, no qué dice Juan Pérez, no qué dice, ¿no es cierto?, un comentarista, no qué dice un líder político, no, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice cosas como esta. Dice que estaremos encima y no abajo, que seremos cabeza y no seremos cola, que prestaremos a naciones y que no pediremos prestado, que Dios nos prosperaría. Eso dice mi Biblia, no sé la de usted, ¿dónde la compró? Porque la mía dice eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, algo está equivocado. Mi Biblia no está equivocada, entonces hay alguien que está equivocado. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Hay que cambiar esa creencia. Alábele. Ahora, la verdad es que el dinero es un amo terrible. Claro, un amo terrible cuando eres esclavo de él. Es amo terrible. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Pero está hablando muy claro que es el amor del dinero el problema, no el dinero en sí.
Entonces necesitamos buscar a Dios primero. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos buscar a Dios primero y no al dinero. Y entonces me viene una pregunta. ¿Por qué entonces no nos enfocamos solo en buscar a Dios? Y nos olvidamos del dinero, así nos olvidamos del problema. ¿Qué les parece? Nos enfoquemos en buscar a Dios y olvidémonos del dinero. No veo muchas caras alegres ante esta propuesta de solo buscar a Dios, de enfocarnos solo en Dios y olvidarnos del dinero. Claro, ¿por qué? Porque usted tiene un sentido común, porque usted tiene un sentido de la realidad. Eso es evidente, ¿no es cierto? Una de las principales causas de divorcio son los problemas financieros. Los problemas financieros en el hogar son un gatillo de divorcio. Aunque no nos guste aceptarlo, casi todo en nuestra vida está afectado por el dinero. Casi todo en nuestra vida está afectado por el dinero. Y Jesús lo sabía. Y Jesús lo sabía muy bien. Y esa, creo yo, es la razón por la cual el 20% de sus enseñanzas, un quinto de sus enseñanzas, hablan de dinero. Porque sabía que este iba a ser un problema para nosotros. Un problema para ser entendido y para vivirlo en la cosmovisión que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Hay alguien que diga amén? ¡Wow! Dese cuenta, cuando el mundo entero dejó de perseguir a la iglesia, 300 años después de perseguirla, cambió su estrategia y trató de controlarla. Se convirtió Constantino y entonces ahora los cristianos empezaron a perseguir a los herejes. Un resultado de esto fue que a los cristianos se les enseñaron que la pobreza era una especie de virtud. En algunas corrientes, a tal punto es que se hace un voto de pobreza. La pobreza es una especie de virtud. La pobreza era una señal de piedad. Y al creer esta mentira, perdieron oportunidades valiosísimas en sus vidas. Hoy todavía seguimos luchando con esa falsa creencia. Dígame, ¿la Biblia acaso no enseña que demos de comer al hambriento? ¿Dice o no dice la Biblia que demos de comer al hambriento? ¿No dice que demos de beber al sediento? ¿Dice o no dice? Dice la Biblia que demos de beber al sediento. ¿No dice la Biblia que vistamos al que está desnudo? Dice la Biblia y nos enseña que hagamos esto. Y yo me pregunto, si somos pobres, ¿con qué lo hacemos? Si somos pobres, ¿cómo cumplo el mandato que Dios me dio de dar de comer al hambriento? Si ni yo puedo conseguir para comer, para que coman los míos, ¿cómo quieren que yo pueda dar de comer al hambriento? ¿Cómo voy a dar de beber al sediento y cómo voy a vestir al desnudo si no tengo con qué? Si estoy esca, si soy pobre, ¿cómo lo hago? Hay algo que no cuadra, ¿no ves? Hay algo que está mal aprendido. Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que sobreabundes. Porque entonces vas a tener para dar de comer al sediento, al hambriento. Vas a tener para dar al sediento. Vas a tener para vestir. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Así que mi hermano, si nosotros mismos somos pobres, es imposible que lo hagamos. Por eso quítate los lentes de sol. Y usa los lentes de la cosmovisión de Dios.
La palabra de Dios te va a mostrar qué áreas de tu vida necesitan luz. La palabra de Dios te va a mostrar qué líneas, qué áreas de tu vida están con creencias falsas, que te han mantenido en tinieblas en ello. Y lo peor es que creías que estás bien. Eso es lo peor. Y porque crees que estás bien, no revisas tu vida. Y no la ves nunca. Wow. Cuando empezamos a comprender lo que Dios piensa, nuestro mundo empieza a cambiar por completo. Yo dormía hasta las 9:30, ¿no? Conocí a Cristo y empecé a levantarme a las 5 de la mañana. Porque ahora empecé a tener otra apreciación de la vida, otra apreciación de mi tiempo. Empecé a quererle sacar el jugo a la vida. Empecé a quererle sacar el jugo a mi relación con Dios. Tomo prioridad mi relación con Dios. Antes decía que oraba, ¿qué oraba? Rezaba a un Padre Nuestro y qué sé yo. Por ahí una Ave María cuando me sentía culpable. Hoy no. Hoy tengo necesidad de hablarle. Hoy tengo necesidad de contarle de mi vida. Hoy tengo necesidad de hablarle de mis sueños. Hoy necesito ser inspirado por Él. Hoy encuentro deleite en charlarle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Ay, amados. Así que cuando empezamos nosotros a comprender lo que Dios piensa, nuestro mundo empieza a cambiar de dirección. ¿Por qué? Porque la verdad pura tiene poder para cambiarlo todo. Todo. Si me pudo cambiar a mí, y te pudo cambiar a ti, y te está cambiando a ti, y está cambiando a él, y está cambiando al otro, dime si no tiene poder para cambiar las circunstancias de una nación. Dime si no tiene poder para cambiar las circunstancias de quien tú quieras. La palabra de Dios tiene poder. La sanidad de una nación viene en la palabra de Dios. Proclama la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, donde quiera que estés. Aunque se rían de ti, tú cree en la fuente de tu poder. Cree en el poder del Espíritu Santo. Y no temas. Hay alguien que diga, amén, amén. Alábele al que vive. Alábele con gozo, con alegría. Ahí donde está, primero incline su cabeza. Poderoso Dios, te pido que tú hagas obra maravillosa en cada uno de nosotros, Señor. Nos ayudes a vivir este camino, Señor amado. A gozarnos, Padre amado, Señor, en tu presencia. A gozarnos en nuestra relación contigo, Señor. Queremos ser tus amigos, Dios Todopoderoso. Bendito, Señor, guía nuestros pasos, Señor. Y ayúdanos, Padre amado, a tener tu cosmovisión. Queremos vivir la vida conforme a como tú quieres que nosotros la vivamos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí donde te encontrás, cerra conmigo tus ojos, solamente un momento, y decir, Señor, yo deseo más de ti. Decíselo si con tus propias palabras, pero decíselo en esta mañana. Quiero más de ti. Anhelo más de tu presencia. Necesito más de ti. Me rindo. Me rindo. En tu presencia.
llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Decirle entonces. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor. Escucha a tus hijos, Donde Dios, me enamoro más que hoy te dicen de así. ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Escucha el clamor de tus hijos, Dios, y te dicen así. No queremos nada más que tu presencia. Sé lo que viste en mí Preciosa para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Iglesia, su Santo Espíritu está en medio de nosotros. Me llamaste por mi nombre Prepárate y ahí me donde te compraste encuentras. con tu sangre Y vamos y a me hacerlo así. hiciste deseable Levantemos nuestras manos al cielo para ti. para decirle con todo nuestro ser. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más Llévame, de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. es su dulce presencia, Mi es su lugar. dulce presencia. Escucha ahora el clamor, escucha ahora la oración de tus hijos, Dios, de tu pueblo, Dios. Este día dice que no puede estar sin ti. Yo quiero estar en tu presencia, no te canses de decírselo una y otra vez. ¿A dónde más iríamos sino a tu presencia, oh mi Señor? ¿Dónde más iríamos sin postrarnos delante de ti para ofrecerte nuestras vidas? Escucha el clamor de tus hijos. Comienza a elevar ese clamor, iglesia. Como tus hijos te dicen, como tus hijos claman a ti. Queremos más de ti. Llévame, llévame, llévame. Llévame, Señor, A tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón.
Díselo con todo tu ser. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor. Ese lugar de intimidad.